¿Qué a todos? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio y bueno, pues ahora sí de que este es especial porque es edición especial por Halloween, el 31 de octubre, el día donde, bueno, básicamente todas las cosas del inframundo, del más allá, cosas sobrenaturales, llegan acá. Pero bueno, ahora sí que antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo. Y cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. También me pueden encontrar en redes como Instagram o TikTok en como Luisillo9716. Yo llego a subir cosillas que a lo mejor ahí no llego a subir. Pero pues bueno, ahora sí que sin tanto rodeo, damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues al final de cuentas aquí hablamos de cómic, ¿no? En resumidas cuentas en su mayoría. Y sí es cierto que los cómics, inclusive su contraparte del otro lado del mundo, el manga, básicamente nos pueden llevar a lugares maravillosos. Nos pueden contar historias muy buenas y al final de cuentas forman parte de la cultura pop actualmente, ¿no? O sea, ¿quién no ha leído un cómic? ¿Quién no ha leído un manga? O tan siquiera haberlos visto en venta. Y eso a comparación de hace mucho tiempo donde era un poco difícil o no era un material tan accesible. Pero bueno, el caso no es tan bonito como uno esperaría por mucho que esta introducción lo sea. Y es de que pues básicamente hablaremos de escritores de manga y cómic que básicamente pues han sido personas bastante deleznables. De hecho, muchos de estos casos son tristes, sobre todo sus resoluciones, particularmente las de Japón. Creo yo que en eso vamos a estar de acuerdo cuando lo escuche. Y bueno, al final de cuentas, pues simplemente esto es con la mera intención de informar. Y también cabe aclarar de que este episodio pues hablará de ciertos temas un poco pues incómodos al final de cuentas porque son crímenes de los que se va a hablar. Entonces nada más para que tengan cierta discreción, sobre todo si son menores de edad. Pero bueno, ahora sí de que hablemos rápido de ello. Y el primero es Tatsuya Matsuki, ¿no? Él fue el creador y escritor del manga Act Age, que básicamente pues es un manga de estos de Comic of Age, que son muy populares y creo yo que hemos visto mucho tipo Slice of Life ahí en algún anime o algo así, ¿no? Estuvo a punto de tener su adaptación animada y todo, o sea, prácticamente por la popularidad y las ventas que generaba este manga. ¿Qué sucedió? El 18 de junio de 2020, alrededor de las 8 de la noche, el creador de este y escritor de este manga tocaría inapropiadamente a una joven de secundaria por ahí de lo que es la ciudad de Tokio, ¿no? Básicamente. Ella denunció rápidamente a la policía el acto y por las cámaras de seguridad pudieron dar con él y saber quién era, que obvia el mismísimo Matsuki. También fue sospechoso de un incidente similar que sucedió horas después y muy cerca del área donde sucedió el primer incidente, pero nunca se logró obtener su culpabilidad por ese otro dicho incidente, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que su arresto fue el 8 de agosto, fue cuando la policía decide tomar, ya tiene todo armado para presentar los cargos y lo arresta, ¿no? Tras esto, la editorial Shueisha, que tiene varias revistas de manga muy importantes en Japón, decide cancelar su manga, obviamente por todo lo que sucedió con este incidente y fue condenado a 1 año y 6 meses por cometer actos indecentes hacia una menor. Pero ¿qué sucede? Pues la corte dice, pues te vamos a dar 3 años de libertad condicional. Cuando se dice libertad condicional, o sea, estás en libertad, pero aún así tu condena sigue en pie. Lo que sucede es que obviamente si cometes otro acto delictivo, pues obviamente, aparte de lo que se te vaya a condenar por el acto que hiciste, pues obviamente tu condena, se te suma tu condena anterior por la que te habías puesto en libertad, ¿no? Y esto será una constante en estos casos de Japón. Genuinamente y en uno de ellos mencionaré el por qué hacen esto de ¿cómo se llama? De las condenas con libertad condicional. Entonces, pues, para entenderlo mejor, ¿no? Y eso fue en el mes de diciembre de ese mismo año. Y ahora sí de que pues al final de cuentas por un lado Age quedó cancelada y el dibujante del manga, porque si bien normalmente el mangaka es el que dibuja y escribe la historia del manga, pues aquí en este caso era de estos casos raros donde son dos personas los que hacen el trabajo y el escritor, el dibujante de dicha obra pues se quedó sin trabajo porque pues tuvo que sufrir con la cancelación del manga, todo porque
el escritor del mismo pues decidió pasarse de listo, ¿no? Ser tremendo fan de Cuties. Y vamos, seguimos rápido con Japón porque curiosamente son donde un poquito más de casos hay. Y tenemos a Shimabukuro. Mitsutoshi Shimabukuro. Él sí salió a la fama en el mundo del manga por una historia estilo de comedia titulada Seikenmatsu, líder de Takeshi. Básicamente a finales de los 90 fue una historia manga completamente exitosa, pero no, eso es otra historia que se puede decir que también tiene cierto reconocimiento, aunque reconocimiento en muchas comillas porque no mucha gente lo topa curiosamente, es Toriko, que si han visto un tipo musculoso con cabello corto azul, ese güey es Toriko, que de hecho tuvo un crossover con One Piece y Dragon Ball. Y siempre me pregunto por qué a fuerzas Toei Animation y la Shonen y todos quieren a fuerzas impulsar el personaje de Toriko. En parte porque el tipo del que estamos hablando es amigo de Eiichiro Oda. Pero, o sea, no entiendo para qué seguirlo impulsando cuando, siendo sinceros, no tiene el mismo impacto que las otras obras. O sea, tan solo el hecho de tener un crossover con Dragon Ball y con One Piece lo pone muy por encima. Entonces, y te entiendo, por ejemplo, yo no soy fan ni de Dragon Ball ni de One Piece, pero sé quién es Luffy, sé quién es Goku. Pero este güey no lo conozco, genuinamente tuve que investigar para saber quién era este güey. Entonces, mm, es uno de estos casos extraños. Pero bueno, el caso es de que tuvo estas colaboraciones y eso, pero no todo siempre fue muy bonito, ya que en el año 2002 fue arrestado por ofrecer 80,000 yenes a una joven de 16 años para tener pues actos que son para adultos, ¿no? Obviamente. Obviamente la menor acusaría y eso, y él tendría la defensa de que la clásica, no sabía que era menor de edad. Y pues al final de cuentas fue sentenciado a 2 años de prisión. Pero adivinen qué, le dieron libertad condicional por 4 años por lo sucedido. Entonces pues ya pasaron esos 4 años, no hubo ningún problema. Y como dije aparte es muy amigo de Ichiro Oda y recibió mucho apoyo de este. Que aunque este podría ser el menos peor de todos, por el hecho de que al final de cuentas, pues puede que sí el güey no haya tenido ese conocimiento, pero aún así es medio extraño que llegues en la calle a ofrecer, oye, o sea, como si fuera película 3X de que, oye, mira, tengo este dinero, te pago para tener relaciones, o sea, está así medio extraño, pero... Y sobre Ichiro Oda, pues no será la última vez que lo mencionemos relacionado a algún caso de estos. Ahora pasemos a un lado del otro lado del mundo, exactamente, obviamente, al mundo del cómic. Y hablemos también de una de las figuras también más prolíficas de este medio, que es Warren Ellis. Si no son a lo mejor aficionados de este mundo, es un escritor inglés de cómics y básicamente tiene obras bastante importantes y reconocidas. Por ahí, una de las más famosas es su obra de los 90, Independiente Transmetropolitan, que fue publicada por el sello Vertigo en DC. También está Astonishing X-Men, Moon Knight, Thunderbolts, The Authority, Planetary, Iron Man Extremis, que fue la historia que inspiró a la tercera película de Iron Man, e inclusive tiene su sello en varios videojuegos como Dead Space y también series animadas, como es el caso de la serie animada de Netflix de Castlevania. O sea, el tipo sí tenía mucho caché y la verdad es que es buen escritor genuinamente. O sea, muchas de las obras que mencioné son muy buenas. The Moon Knight es lo más recordado del personaje, igual de los Thunderbolts, The Authority, tanto así que literalmente va a ser la base de la película que quieren hacer para DC. O sea, entonces sí tiene mucho peso. Pero, ¿qué sucede aquí? Pues en junio de 2020 fue acusado por la música Meredith Yayanos, también por la artista Zoética Eve y la fotógrafa Jehane Holmes. Básicamente ellas tres lo acusaron públicamente de coerción y manipulación de índole pues ya sabe, ¿no? De cierta índole adulta. Días después el periódico The Guardian revelaría que más de 100 mujeres fueron víctimas de este mismo patrón y 33 de ellas darían respaldo con testimonios, cartas, mensajes de texto, emails y eso respecto a lo que él decía y hacía para, bueno, pues mantener una relación con todas ellas al mismo tiempo. O sea, básicamente estaba de picaflor y aparte pues era de que no, yo solamente te tengo a ti y todo eso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí de que
Fue tanto el caso que se abrió un sitio llamado So Many of Us, que creo yo que todavía sigue en pie, donde se pueden leer todos estos testimonios y las pruebas y eso, ¿no? Y esto se abrió en julio de 2020, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, entre todo esto también había abuso emocional, estilo gaslighting, coerción y manipulación. Al final de cuentas, Warren Ellis terminó asumiendo toda la responsabilidad y se disculpó por ello, básicamente él decía que no sabía o no sentía que estaba en una situación de poder y se disculpa por dicha ignorancia, ¿no? Al final DC canceló varias cosas que tenía en mente con él y pues entre ellos una historia en una antología que iba a sacar la editorial y también inclusive el mismo Ellis a petición pidió que se le cancelara un cómic de Batman que él estaba planeando. La verdad, hasta eso creo yo que tengo que reconocer que por lo menos el tipo fue muy consciente de sus actos y decidió, en parte muchos de sus castigos, como los cómics cancelados y eso, ser por su propia cuenta, así que pues tan siquiera se lo podemos reconocer, ¿no? Inclusive también es de los casos hasta cierto punto leves de los que se hablarán ahorita, pero no deja de ser en efecto pues bastante malo, ¿no? La verdad lo que hizo, genuinamente la verdad fue muy deleznable esto, pero habrá cosas todavía bastante peores por venir en esta lista, ¿no? En junio de 2021, Warren Ellis buscó tener contacto con este colectivo de So Many of Us y platicar respecto a eso, ¿no? Pero en enero de 2023, el colectivo y Ellis terminarían sus pláticas y esto, según el colectivo, era porque no se llegaron a las medidas que ellas esperaban, entonces al final no llegó a nada. Se siguen publicando los cómics de Warren Ellis, pero sí es cierto de que ella no publica material nuevo. Y también, pues fue tanto así que salió de la escritura también de la serie de Netflix de Castlevania. Entonces, pues sí fue bastante, polémico todo eso, ¿no? De ahí regresamos a Japón y pues ahora sí vamos a ponerlo un poquito más fuerte y vamos a hablar de Kenya Suzuki. Kenya Suzuki es creador de un manga llamado Oshiete o Galko-chan, o básicamente como Oye Galko-chan o algo así. De hecho, tuvo una adaptación al anime y es una historia bastante o sea, mucha gente inclusive lo dice, es como una historia cualquiera de escolares y eso, no tan especial. Pero bueno, el caso es que aún así fue una historia bastante exitosa, pero en diciembre de 2021 sería arrestado por romper las leyes de importación al haber comprado libros con imágenes de menores de edad que venían desde Alemania. Él admitiría la culpa diciendo que se sentía avergonzado, que lo había hecho por cuestión personal, impulsado porque el nene pues tenía ansiedad, ¿no? O sea, básicamente tenía ansiedad y por eso compró unos libros con imágenes pues inapropiadas con menores de edad, ¿no? O sea, pobrecito, tenía ansiedad. O sea, yo también la he tenido, pero creo yo que no he llegado a ese extremo para decir, ay, tengo ansiedad. O sea, no. El caso es que el juez del distrito de Nagoya lo sentenciaría a 1 año y 2 meses. Pero adivinen qué, obtuvo los 3 años de libertad condicional. ¿Esto por qué? Porque el juez, si bien condenó dichas acciones de lo que hizo y que no quería, que era deleznable querer normalizar este tipo de cosas, pues lo cierto es que ya con la cancelación de su manga y todo lo que estaba haciendo, pues lo que le estaba pasando como imagen pública, pues ya era como suficiente castigo. Lo cual se me hace estúpido, la verdad, o sea, la verdad, o sea, unas razones increíbles para saltarse todo esto, y se podría decir que esta es la razón por la que muchos de estos personas del Snables le han dado libertad condicional, porque pobrecitos ya tuvieron suficiente con ser expuestos en noticias, con que les cancelaran sus mangas, por ser tremendos fans de Cuties, o sea, pobrecitos, hay que darles libertad condicional, aun cuando sus condenas son súper cortísimas, o sea, pero bueno, la hipotenusa, como dirían muchos, ¿no? Pero bueno, la editorial Kadokawa cancelaría su manga, obviamente, hasta que recientemente, el 15 de octubre de 2025, anunciarían el regreso de la publicación del manga de Galko-chan. O sea, lo cancelaron, pero pues ahora no sé qué pasó, que Kadokawa dijo, pues vamos a volver a publicarlo, digo, se puede. Japón es un país bastante extraño y ya con los últimos casos, pues lo verán básicamente. Y bueno, ahora nos vamos otra vez al otro lado del mundo, específicamente a Estados Unidos, porque hablemos de Gerard Jones. Es un escritor estadounidense que de hecho fue relacionado con varios trabajos en el cómic, entre los que se encuentran Green Lantern, Justice League, Martian Manhunter, Batman, El Elongated Man y Wonder Man. De hecho, lo que fue su etapa con Green Lantern podría haber sido la más icónica y la mejor valorada de todos los tiempos, de no haber sido por lo que hizo.
porque de cierta manera entregaba una historia completamente diferente de Linterna Verde, en este caso con un Hal Jordan mucho más maduro, que de hecho se nos da a entender que es el mismo Hal Jordan que vimos desde la década de los 50, desde su debut hasta ahorita, ¿no? Básicamente como una introspección de toda su vida de héroe, y de hecho al parecer parte de esto va a inspirarse para lo que son por lo menos la versión de Hal Jordan del DCU, aunque curiosamente no lo han, nunca, o sea, todas las inspiraciones que han tenido todas las cosas de este universo no han admitido de que esta es inspiración, pero ahorita van a ver por qué. Y en resumidas cuentas, bueno, en 2016 fue arrestado por posesión de material ilegal, pues infantil, ¿no? Que tiene que ver con menores de edad, ¿no? Donde se encontraron varios dispositivos, donde se encontraban miles y miles de fotos y videos de dicho material, ¿no? Y pues primero alegaría inocencia diciendo que no era suyo, que lo estaban difamando y toda esta onda, pero en 2018 pues ahora sí que se declararía culpable de todos los cargos, dándole una condena de 6 años y salió en diciembre de 2022. Aunque eso sí, obviamente no ha vuelto a trabajar en la industria, y de hecho por dicha controversia y todo lo que hizo, ya no han vuelto a publicar ninguno de sus cómics. O sea, por ejemplo, la etapa de Linterna Verde que les digo, prácticamente ahora sí de que no la puedes encontrar en otro lado, o sea, no la han vuelto a editar, no han vuelto a sacar como ediciones recopilatorias y eso. La única manera es obviamente buscando en segunda mano dichos cómics, o obviamente pues recurriendo a otro tipo de métodos para poder encontrar estas historias, que son bastante buenas. El tipo era un buen escritor, pero pues obviamente vemos que era una porquería de ser humano, una porquería de persona. Y bueno, pues ya para prácticamente con los últimos dos casos van a terminar completamente asqueados, ¿no? Y llegamos al penúltimo caso y regresemos rápidamente otra vez a Japón. En este caso con el mangaka Nobuhiro Watsuki, que a lo mejor les puede sonar mucho, ¿no? Y que fue básicamente alguien que desde los 16 años, tras ganar un concurso de la editorial Shueisha, pues estuvo publicando varias historias y eso. Pero su obra más famosa, su obra magna, es Rurouni Kenshin, o mejor conocido como Samurai X. O sea, si a lo mejor no saben mucho de este mundillo, en resumidas cuentas, Samurai X fue una historia que en su momento fue bastante importante para lo que era la historia shonen, particularmente el shonen de temáticas históricas, porque en este caso pues hablamos de un Japón medieval y eso, y al final de cuentas pues fue muy influyente en ese aspecto, fue muy famosa, y de hecho pues inclusive si le preguntas a muchos fans del anime manga, a lo mejor alguno de ellos te va a decir que su anime o manga favorito es Samurai X o Rurouni Kenshin, aunque le vamos a decir Samurai X para más fácil, ¿no? Bueno, el caso es de que tú tiene todo esto, pero sucedió algo. En noviembre de 2017 sería arrestado por posesión de material, al igual que Gerard Jones, de menores, ¿no? En este caso, este material de menores de edad. Y bueno, pues al final, de cuentas, lo arrestaron por ese material, pero adivinen de cuánto fue su condena. Adivinen. O sea, mm, no fue uno, no fue dos, no fueron tres. Solamente fue una multa por 200,000 yenes por esto. Y se preguntarán, ¿por qué una multa? Ahí les va la cosa. Y es que cuando en ese momento sucedió ese crimen, pues al final de cuentas, la ley estipulaba que solamente este tipo de acto tenía como castigo una multa de dicho, de tanto, hasta tanto monto, ¿no? Que es algo que pasa mucho, por desgracia, en el mundo, de que alguien cometa un crimen, pero si lo cometió en cierto año antes de que cambiaran la ley, pues obviamente no le van a aplicar la condena que era hasta aplicaban la ley. O sea, si eres alguien que desvive a alguien y la condena ahora, no sé, es de 50 años, pero lo cometiste justamente antes de que cambiaran la condena y cuando lo cometiste la condena era de 10 años, pues te van a tocar los 10 años de condena porque supuestamente es lo justo, lo cual se me hace una estupidez como ninguna otra, pero pues según esto es para evitar problemas y para que sea justo el sistema. No lo es, genuinamente luego no lo es. Pero bueno, el caso es que solamente el pequeñín de 40 y tantos años solamente obtuvo su multa de 200,000 yenes, que obviamente pudo pagar porque así es un escritor de manga bastante famoso, un mangaka muy prolífero y muy influyente, y que por supuesto tiene una de las obras más importantes del género shonen, ¿no? Obviamente va a tener para pagar eso, ¿no? Se dio una pausa, obviamente, pero en 2018 regresó con mucho apoyo, obviamente, y ahorita les hablaré de quién es su mayor apoyo. Y bueno, ahora sí de que
Admitió obviamente que su crimen, sí admitió que era culpable y que hasta le gustaba mucho dicho material. No sé si decir por lo menos es honesto o sentir lo descarado que es este tipo de... Sí, me gusta mucho este material y sí lo consumo, con lo consumía con mucho gusto y por eso lo tenía. O sea, genuinamente es uno de estos momentos en los que dices, ¿qué onda con la humanidad? ¿Y qué onda con ese tipo que tiene la desfachatez de decir eso así de, sí, me gustaba, ya pagué mi multa y voy a regresar a la industria, wow? Pero bueno, el caso es que ya admitió todo esto y todavía las polémicas no pararían ahí, porque en 2024 pues hubo una celebración por el aniversario de Samurai X y la Shonen Jump lanzó como una lista, bueno, más que nada como una galería, como diferentes dibujos de diferentes mangakas que pertenecen a la editorial. Se encuentran varios como el de Naruto, también está por ahí Hoi Horikoshi, el de My Hero Academia, se encuentran muchas obras. Pero el que más resaltó, y no por las razones buenas, es de hecho el caso de Hirohiko Araki, que si no saben quién es el creador de los JoJo's, que por cierto, Stardust Crusaders, la mejor parte de JoJo's, no me importa, pero bueno, el caso es de que Araki entregó un dibujo bastante pobre, la verdad, un trabajo bastante pobre, que apenas si le puso color, o sea, algo muy feo, o sea, que genuinamente ni le echó ganas. Y ha dado como a diferentes leyendas urbanas respecto a esto, la más común diciendo de que la Shonen Jump había obligado a Araki a hacer esto, por lo que él simplemente, pues como por protesta o algo así, hizo un dibujo mal hecho, pero no hay ninguna base de ello. Lo más cercano es que a lo mejor por ahora sí que por si como es la cultura japonesa con este tipo de etiquetas que tiene, obviamente hizo dicho dibujo que se le pidió, porque de hecho, pues al final de cuentas, tampoco es acusar a los demás que hicieron sus diferentes obras de pues ser de lo mismo que este güey. O sea, la verdad es de que no. Pero bueno, pues ahora sí de que lo más probable es de que Araki sí haya condenado mucho más los actos que hizo y por eso a lo mejor hizo un dibujo un poco, o sea, con menos ganas, a lo mejor de una manera de entrever su opinión respecto a lo que había sucedido con el tema y sobre Watsuki, de lo que sentía respecto a él, puede que sí, pero al final de cuentas eso ya simplemente se queda en pura especulación porque no hay nada que confirme ni desconfirme nada de esto. Lo que sí es cierto es de que hay algo muy curioso y es que en su momento él fue el sensei de Eiichiro Oda, el creador de One Piece que mencionamos con el caso del tipo de Toriko, que lo apoyaba. Y y si bien no podemos acusar a todos los que hicieron estos dibujos de lo mismo que este güey, o que sean igual unas personas culeras, porque al final de cuentas, entre que es trabajo y entre ciertas etiquetas y eso, pues se puede dar. Lo cierto es que Ichiro Oda lo apoya bastante este tipo, genuinamente, o sea, de que lo sigue frecuentando, como que le da muchísimo apoyo, lo agradece bastante por su carrera, hasta creo que por ahí tuvo una controversia por tener una reunión así de tipo fiesta con este güey, que miren, al final de cuentas, juntarte con una persona deleznable no te hace automáticamente deleznable. Pero creo yo, o sea, y entiendo que también pues le deba mucho porque al final de cuentas, en parte One Piece pues se creó gracias a que estuvo con alguien que pues era muy bueno en la industria del manga. Es entonces pues entiendo la manera de ser agradecido con su sensei. Pero si sabes lo que hizo, si sabes que obviamente mucha gente no lo ve de bonitos ojos, como por qué le sigue dando mucho apoyo y sigue siendo muy cercano a él. Y se me hace todavía más extraño que esté relacionado con dos personas de dicha índole, con el güey de Toriko, que le quiso pagar una morra, y aparte con este güey. O sea, entonces, no sé qué onda con Oda, no lo voy a acusar de algo porque al final eso no nos dice mucho, pero sí es cierto que cuanto menos es cuestionable que esté muy presente en dos casos. O sea, que se repitan dos casos es bastante cuestionable. Pero ahora pasemos al último, que es muy reciente y que es completamente igual que los demás, pero en este caso con todos los detalles que se saben es imperdonable. Para terminar, pues hablemos de lo que siento yo que ha sido de las cosas más, pues ahora sí que mucha gente le impactó, sobre todo a gente que le gusta la literatura o el mundo del cómic, porque esta persona fue considerada durante muchos años el mejor escritor tanto de cómics como de novelas escritas, ahora sí de que alguien que era muy presente en la ficción, que tuvo muchas adaptaciones de sus obras y que era básicamente el ídolo de muchos, ¿no? Uno de sus favoritos de muchas personas, la inspiración de varias otras para a lo mejor dedicarse a escribir cómic o a escribir novelas y todo eso. Y estoy hablando de Neil Gaiman.
Neil Gaiman es un escritor británico muy famoso por libros como Stardust, Coraline, Good Omens y American Gods, que muchos de ellos han tenido adaptaciones ya sea a series o películas, y lo mismo con sus cómics, entre los que se encuentra su pequeño paso por los Eternals en los 2000, también Batman, que le pasó al Paladín encapotado, The Books of Magic, que también es mejor conocida como la historia que muy probablemente J.K. Rowling agarró para plagiarse y hacer Harry Potter, o también la más famosilla y la más icónica de Sandman, que no hace no mucho tuvo su final, su adaptación de Netflix, y bueno, pues ahora sí de que o sea, muchos leyeron alguna obra de Gaiman o vieron alguna serie o película basada en una obra de Gaiman. O sea, prácticamente el tipo era un sello de calidad sí o sí por sus personajes, sobre todo los personajes femeninos y cómo abordaba muchos temas para las épocas en las que escribió diferentes obras, que a lo mejor ahorita si bien no están tan satanizados, en su momento sí lo eran mucho más. Pero bueno, ahora sí de que todo cambió en el año 2024, cuando salió un podcast conocido como Master de Allegations Against Neil Gaiman, donde salieron dos mujeres, una identificada como Scarlett Pavlovich, Scarlett Pavlovich, o Scarlett, digamos Scarlett, digamos simplemente Scarlett, que era la niñera de la familia de Neil Gaiman, y otra que es simplemente se le conoce con el seudónimo K, que esa chica, que nada más se le conoce como K, era una fan que logró tener contacto con el escritor. Ahora, dichas acusaciones en este podcast hablaban sobre relaciones que, si bien eran consensuadas, o sea que ambas víctimas consensuaron tener una relación y en su momento decir que sí a tener relaciones sexuales a lo mejor. Lo cierto es que durante estos 6 episodios lo que se relataba fue que normalmente en prácticas tipo BDSM, pues Neil Gaiman muchas veces hacía actos que ya no les parecían a las chicas o que a lo mejor ellas mismas decían que parara, pero él no paraba y seguía simplemente con esto. Que banda, si estás teniendo un acto así y tu pareja te está diciendo no me gusta lo que estás haciendo ahorita o ya no quiero seguir, paras, porque simplemente es un no y ya está. O sea, al final de cuentas, pues, en lo que te dice. Entonces, pues, si sigues haciendo eso, estás incurriendo en un crimen, porque al final de cuentas, pues, está acabando lo consensuado en dicho acto. Entonces, pues ahora sí de que esto fue lo que hizo Neil Gaiman, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, de paso Scarlett, esta chica acusó a la esposa de Gaiman, que es esta Amanda Palmer, por facilitarle contacto con las víctimas. De hecho, de cierta manera, por ejemplo, la que nada más se le conoce como acá tuvo contacto con Gaiman, en parte porque Palmer le buscaba a estas jóvenes, estas mujeres que eran, si bien eran adultas, eran pues muy jóvenes, de 18 o 20 y tantos y eso, y él se las conseguía. Y después el portal de Voltor sacaría un reportaje conocido como There's No Safe Word, donde se expandían las víctimas llegando a 8, donde se incluían tocamientos y besos no consensuados, donde básicamente pues él llegaba, las besaba, los tocaba en lugares pues muy privados y eso, y ella sin siquiera pues decirle, pues toca o bésame, o sea, no, o responder con algo consensuado, o sea, simplemente llegaba, a ellas no les gustaba y a él no le importaba, ¿no? Y pues ahora sí de que esto pues fue un escandalazo en sobre todo en este mundo occidental del entretenimiento, y varias editoriales cancelaron publicaciones de trabajos previos que había sacado Gaiman, o sea que a lo mejor iban a sacar nuevas ediciones y eso, pero simplemente cancelaron dicho. De hecho, uno de los más famosos es una edición de colección de Sandman, que bueno, pues fue obviamente cancelada su próxima publicación, porque bueno, pues obviamente dichas acusaciones. Ahora, hasta el momento no hay una resolución del caso en sí, solamente se sabe que en febrero de 2025 Scarlett inició la demanda contra Gaiman y su esposa por todo lo que sucedió, pero hasta el momento dicha demanda pues sigue todavía en pie. Hay ciertas fake news de que a lo mejor la demanda se desestimó y eso, pero es fake news, o sea, al final de cuentas pues la demanda sigue en pie y solamente habrá que esperar para a ver cómo sucede todo este caso. Y pues aquí dejamos lo que es todos estos. Sé que obviamente habrá mucho más porque por desgracia gente deleznable hay en muchos lados, pero lo cierto es de que también hay que tener algo muy en cuenta, y es de que pues siempre hay que hablar mucho de esos temas porque al final de cuentas pues es lo importante, ¿no? De que concientizar de que no importa en qué medio sea, siempre se pueden encontrar cosas así. Y también sobre todo con los últimos dos casos, sobre todo más que nada con Watsuki y con Gaiman,
hay mucha controversia porque mucha gente alza la voz y dice, a mí no me importa, yo seguiré disfrutando las obras. Y más, yo no les voy a aconsejar, yo no les voy a hacer de moral porque no soy ni una autoridad, no soy ni su papá o algo para decirles qué decir y qué pensar y guiarlos en el camino correcto. Si al final quieren consumir material de personas que pues son bastante cuestionables, que cometieron actos de este tipo, pues adelante, al final de cuentas ni me va ni me viene por lo menos a mí en mi caso. Pero lo cierto es de que por un lado, pues al final de cuentas estas personas hicieron algo horrible. Y de cierta manera, pues consumir cosas relacionadas con sus trabajos, pues es una manera de apoyar en parte lo que ellos hicieron. Sobre todo, a lo mejor no en casos como Deep por J.R. Jones, que pues consigues el material de manera diferente, porque al final no lo apoyas directamente y es como de, ok, pues al final creo yo que pues puedes tener esta posibilidad. Pero en casos como el de Gaiman o casos como el de Watsuki, donde pues ya están en libertad y por consiguiente al consumir su material de manera legal, digámoslo así, estás pues beneficiándolos económicamente aún haciendo estos actos y que hubo víctimas de por medio, porque si bien Watsuki no hizo nada físicamente, el tipo tenía material de dicha índole y fue victimario hasta cierto punto porque hubo víctimas en eso y hubo esas víctimas porque el güey consumía ese material. Entonces, pues al final de cuentas es apoyar a alguien así. Y no sé, yo en lo personal creo yo que hay hasta cierto punto que creo que puede haber un límite en cómo disfrutar el arte. Porque mucha gente fácilmente dice separas el arte del artista, pero genuinamente sabiendo lo que hizo, qué tan fácil es hacerlo. Me gustaba mucho el trabajo de Gaiman y yo quería conseguirme muchas versiones de Sandman en físico. Pero sabiendo lo que hizo, ni ganas me dan. De hecho, saqué un cómic que era el de Batman, que le había escrito, por lo mismo de que, pues, o sea, lo que hizo se me hizo bastante deleznable y no me sentía cómodo teniendo algo así. Pero al final de cuentas, esto ya es meramente personal. Pero por lo menos el mejor consejo que les puedo dar es que cuando, no solamente con estas personas, sino cuando pasa algo similar, genuinamente tan siquiera por lo menos sean conscientes de lo que dichas personas hicieron. Porque mucha gente a la primera que sale esto, comentan, ay, pero yo voy a consumir las historias que a mí me gustan. Ok, haz lo que quieras, pero tan siquiera sé consciente de que esa persona hizo algo horrible. Tan siquiera tenlo en mente. Es el mejor consejo que les doy. Como dije, es consejo. Síganlo si lo quieren o no, porque al final de cuentas no vengo ni a imponer, ni no soy ni sus papás, ni nadie para decirles qué hacer, qué decir y qué pensar o algo así. Pero pues bueno, ahora sí que hasta aquí terminamos el episodio de esta ocasión. Un poquito diferente, con un poquito más turbio se podría decir, pero pues tiene que ver un poco con la ocasión. Puede que a lo mejor traiga más de este estilo a futuro, no muy pronto, pero puede que a lo mejor hable de ciertos temas igual polémicas y eso en esta industria de ya sea de cómic o manga, mucho más de cómic obviamente porque es donde más me especializo se podría decir, pero bueno pues ahora sí de que eso será con el tiempo, pero bueno ahora sí que si les gustó denle like y compartan y por supuesto que terminamos con el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.